Imagina un lugar en la Tierra cuyas condiciones físicas y climáticas se parecen más a la superficie de Júpiter, Europa o Marte que a nuestro hogar confortable. Allí la temperatura puede descender hasta menos 89,2 grados Celsius, un frío tan extremo que la goma se desmenuza en migas al ser golpeada con un martillo, el acero se vuelve tan frágil como el vidrio y el combustible de aviación se transforma en un gel espeso e inútil. El aire es tan seco y tenue que la piel se agrieta en cuestión de horas y los pulmones arden con cada bocanada por la presencia de cristales de hielo. En ese lugar, el viento catabático que cae desde la cúpula helada bajo la fuerza de la gravedad alcanza velocidades de 320 kilómetros por hora, rasgando tiendas de Kevlar y despojando la pintura de los fuselajes de los aviones hasta dejar a la vista el metal brillante. Ese lugar es la Antártida, el continente blanco, el sexto continente, la Terra Australis Incognita. Durante mucho tiempo la imaginamos como un desierto gélido, estéril y silencioso, el reino de los pingüinos emperador y de exploradores heroicos con rostros congelados. Lo dibujábamos en los mapas escolares de blanco y lo olvidábamos, asumiendo que no era más que la gran tapa de hielo del planeta. Pero esa visión era profundamente errónea. La Antártida no es solamente hielo sobre roca, es una caja fuerte planetaria inmensa, cerrada por un candado de hielo de 4 kilómetros de espesor. En años recientes, gracias al escaneo satelital, la altimetría láser desde satélites ICST, la gravimetría y el radar de penetración profunda, lo que se ha revelado en su interior ha obligado a geólogos a reescribir textos sobre tectónica, a biólogos a replantear límites de la vida y ha hecho que algunos registros fotográficos aéreos pasen a categoría de confidenciales. Creíamos conocer la geografía de la Tierra y, sin embargo, hemos descubierto un mundo perdido bajo nuestros pies del que antes no teníamos idea. Un mundo de ríos caudalosos tan anchos como grandes estuarios. Un mundo de lagos que no han visto la luz solar durante millones de años. Un mundo de montañas cuya existencia desafía las leyes básicas de la física y la geología. Todo esto ha movido a la comunidad científica a iniciar investigaciones globales. Se siguen las huellas de las expediciones secretas militares del almirante Richard Byrd y se desciende por pozos que conducen a lo primigenio, a regiones donde la luz no ha penetrado. Hace siglos, millones de años, llegaron piedras que no pertenecen a este planeta y traen noticias inquietantes sobre la vida en el universo. Prepárate, lo que se descubre cambia para siempre la comprensión de la Tierra, porque el hielo se está derritiendo y los secretos que ha guardado durante 34 millones de años comienzan a aflorar. Esto no es ciencia ficción, es una realidad fría y dura, registrada por los sensores más precisos jamás creados por la humanidad. La historia moderna de estos hallazgos comienza en 1958, en pleno apogeo de la Guerra Fría y del Año Geofísico Internacional. La tercera expedición soviética a la Antártida realizó la peligrosa y mortal travesía hacia el polo de inaccesibilidad, el punto más alejado de la costa. Para medir el espesor del hielo bajo las huellas de los camiones pesados, los científicos efectuaron sondeos sísmicos, perforaron pozos, colocaron cargas explosivas, las detonaron y escucharon los ecos reflejados. Según la teoría, bajo el centro de la capa de hielo, aplastada por su propio peso monstruoso, debía existir una llanura o una depresión isostática, pero el eco que regresó a los sismógrafos mostró algo imposible. Debajo de la meseta helada, entre 2 y 4 kilómetros de profundidad, los instrumentos trazaron un perfil alpino abrupto. No se trataba de simples colinas o irregularidades. Apareció una cordillera del tamaño de los Alpes europeos, con picos que alcanzan 3.000 metros, valles profundos en forma de V, esculpidos por antiguos ríos y cúspides afiladas que parecen rasgar el cielo helado. Los científicos bautizaron esa cadena como las montañas Gamburtsev, en honor del geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Pero el enigma persistía. Allí no deberían existir montañas jóvenes. La geología es una ciencia inexorable. La Antártida Oriental forma una plataforma tectónica muy antigua, un escudo continental estable que no ha experimentado actividad tectónica, colisiones de placas ni volcanismo durante cientos de millones,
incluso miles de millones de años. Cualquier relieve surgido en tiempos tan remotos debería haberse reducido por erosión, viento y agua hasta quedar convertido en suaves lomas como las de los Urales. Sin embargo, las Gamburtsev aparecen en los radares con picos afilados y acantilados escarpados como si hubieran nacido ayer. ¿Cómo pudo una cordillera joven y violenta sobrevivir en el centro de una plataforma muerta? Durante medio siglo este misterio flotó sin respuesta hasta que, en 2009, un equipo internacional del proyecto Agapá, apoyado por aviones gemelos equipados con los radares y gravímetros más avanzados, sobrevoló la zona y, en efecto, virtualmente retiró el hielo de la imagen. Lo que vieron fue sobrecogedor, un paisaje alpino congelado en el tiempo. El hielo no había destruido esas montañas, las había conservado. Hace aproximadamente 34 millones de años, cuando el clima terrestre cambió de manera drástica durante el evento de transición al Oligoceno, un glaciar cubrió el macizo de golpe como una sábana, protegiéndolo de la erosión. Las montañas son, en cierto sentido, una momia geológica, pero la anomalía gravitatoria detectada bajo ellas indica la presencia de una raíz densa gigante en el manto, un quilla que se extiende hasta unos 250 kilómetros de profundidad. Algo sostiene a esas montañas, evitando que se colapsen bajo su propio peso. Algo calentó la corteza millones de años atrás, elevó el continente, fracturó la plataforma antigua y luego se enfrió de inmediato. Es un misterio geológico que aún no tiene respuesta. Caminamos sobre el techo de una catedral gigante escondida por la naturaleza y no sabemos quién la construyó ni cómo. Pero mientras las montañas son piedra muerta, un poco hacia el este, bajo la estación rusa Vostok, late una entidad autónoma y aterradora, el lago Vostok. Fue el gran misterio geográfico del siglo XX. Hasta la década de 1990 muchos dudaban de que existiera agua líquida bajo una presión de 360 atmósferas, bajo una capa de hielo de 3.769 metros de espesor. Sin embargo, los radares satelitales mostraron que la superficie del manto de hielo sobre la estación Vostok es absolutamente plana, una meseta horizontal. La única explicación posible es que ese hielo flota sobre agua. Bajo él hay un lago enorme. Su extensión es de 15.000 kilómetros cuadrados, comparable a lagos continentales como el Baikal o el Ladoga. Su profundidad supera el kilómetro y en algunos puntos alcanza hasta 1.200 metros. No es un charco de deshielo, es un mar interior que ha permanecido aislado de la atmósfera y de la luz solar durante por lo menos 15 y posiblemente 25 millones de años. Imagínalo, 15 millones de años de oscuridad total, con presiones monstruosas y una química única. El hielo que se funde por presión desde la superficie enriquece el agua con oxígeno. La concentración de oxígeno en el lago es 50 veces mayor que en aguas ordinarias. Para la mayoría de organismos terrestres, ese ambiente sería ácido y venenoso. El oxígeno puede resultar letal. Cualquier pez conocido moriría al instante, pero el lago no está muerto. Cuando los perforadores rusos se acercaron al lago desde la vertical del hielo, corrían el riesgo de provocar una catástrofe biológica de escala planetaria. Abrir el lago directamente habría introducido nuestras bacterias modernas, los hidrocarburos usados como anticongelantes en el pozo y habría destruido un ecosistema único que evolucionó aislado durante millones de años. Por eso, la perforación se detuvo unos cientos de metros antes de alcanzar el agua. Las tecnologías avanzaron con el tiempo y se emplearon otras técnicas. Finalmente, el 5 de febrero de 2012, los científicos rusos alcanzaron la superficie del lago. Se recuperó hielo de acreción, el agua del lago que se había congelado en la base del glaciar, lo que permitió llevar muestras a laboratorios estériles. En ese hielo se identificó ADN. No eran monstruos ni peces gigantes, eran bacterias extremófilas, organismos que se alimentan no de la luz solar ni de materia orgánica convencional, sino de elementos químicos presentes en las rocas y de hidrógeno. El análisis genético mostró trazas de termófilos, organismos que prosperan en aguas hirvientes. Esto indica que en el fondo del lago Vostok existen fuentes geotermales calientes, incluso géiseres. Hay calor y por tanto energía del planeta.
Donde hay agua y energía, suele haber vida. Además, algunas secuencias de ADN encontradas en los núcleos no coincidían con especies conocidas en la Tierra. La similitud era menor al 86%. No son extraterrestres de Marte ni de otros planetas, pero han sido ajenos a nuestro mundo durante millones de años. Lake Vostok se considera hoy el análogo más próximo a los océanos subglaciales de la luna Europa de Júpiter o de Encélado de Saturno. Si se ha detectado vida aquí, las posibilidades de encontrarla en otros cuerpos helados del sistema solar aumentan de manera notable. En la orilla sureste del lago se detectó además una poderosa anomalía magnética, lo bastante intensa como para desviar las agujas de los magnetómetros. El tamaño de la anomalía alcanza aproximadamente 100 por 70 kilómetros. Los geólogos proponen que podría tratarse de un adelgazamiento abrupto de la corteza hasta unos 6 kilómetros, pero también existe la hipótesis alternativa de depósitos metálicos gigantes o de un conducto kimberlítico. En Wilkes Land, al este del continente, el experimento GRACE, que mide el campo gravitacional terrestre con precisión extrema, registró una distorsión extraña y perturbadora. Allí la gravedad es más fuerte, los péndulos se desvían. Bajo la capa de hielo, a una escala de 500 kilómetros de diámetro, yace algo muy pesado y extremadamente denso. Modelos computacionales realizados por científicos bajo la dirección de Ralph von Frese han puesto de manifiesto la existencia de una estructura anular con un pico central, muy similar a un cráter de impacto. Si se trata de un cráter meteórico, su diámetro sería de 480 a 500 kilómetros, es decir, unas 2,5 veces mayor que el famoso cráter de Chicxulub en Yucatán, que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Las rocas circundantes datan el evento en torno a los 250 millones de años, lo que remite al límite pérmico-triásico. La gran mortandad, la catástrofe más terrible en la historia de la vida sobre la Tierra. En aquel tiempo desaparecieron el 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. La hipótesis que aterra a los paleontólogos es que aquí, en la Antártida, podría yacer el asesino del planeta, un asteroide de 50 a 60 kilómetros de diámetro que, al impactar, perforó la corteza y envió ondas sísmicas a través del globo, concentrándose en el lado opuesto y desencadenando la erupción de las trampas siberianas, inmensos flujos volcánicos que envenenaron la atmósfera. La anomalía gravitatoria podría ser una mascón, una concentración de masa metálica gigantesca en el manto, quizá los restos del hierro y níquel del núcleo del asteroide que no se vaporizó por completo y quedó enterrado en su tumba, atrayendo las agujas de los instrumentos y de los satélites. Estamos recorriendo en cierto sentido la escena de un crimen cósmico. En los valles secos de McMurdo, considerados los más áridos de la Tierra y sin sedimento por unos 2 millones de años, el paisaje recuerda al de Marte. Del glaciar, Taylor brota un arroyo de color rojo carmesí que tiñe el hielo blanco como si una herida sangrante cruzara el cuerpo del glaciar. Las cataratas sangrientas. A principios del siglo pasado, los exploradores, entre ellos Griffith Taylor, pensaron que el color lo daban algas rojas, pero análisis espectrales del siglo XXI revelaron algo más extraño y totalmente inorgánico: óxido de hierro, es decir, herrumbre. El agua proviene de un reservorio subterráneo que fue cubierto por el avance de un glaciar hace 1,5 millones de años. Es una salmuera, con una salinidad 3 veces mayor que la del océano, por lo que no se congela ni siquiera a menos 10 grados. Al atravesar grietas, esa agua arrastra hierro de las rocas y al exponerse al aire, el hierro se oxida y adquiere el color rojo sangre. Pero lo más importante fue el hallazgo para la microbiología. En esa agua fría, salada y herrumbrosa viven bacterias, organismos que habitan en completa oscuridad y sin oxígeno, en una salmuera bajo presión en el hielo. ¿Cómo sobreviven? Han aprendido a respirar hierro. Usan sulfatos como catalizadores para procesar la materia orgánica microscópica mediante iones de hierro. Es un ciclo bioquímico cerrado y autónomo, una cápsula temporal donde la evolución tomó un camino alternativo.
Si la vida existe en la oscuridad salada y herrumbrosa de las cataratas sangrientas, también podría existir en lagos subterráneos marcianos o en los océanos bajo el hielo de Europa. La Antártida es también un extraordinario almacén de meteoritos. En 1984, geólogos estadounidenses que patrullaban sobre el hielo azul, el lugar ideal para encontrar piedras procedentes del espacio, descubrieron una roca negra sobre la superficie y la catalogaron como número 84001. Pesaba alrededor de unos 2 kilogramos y presentaba un tono verdoso. Durante una década permaneció en Houston considerada un asteroide común, hasta que en 1996 científicos de la NASA analizaron los gases atrapados en sus poros y quedaron atónitos. La composición de los gases nobles coincidía con la atmósfera marciana medida por la sonda Viking en 1976. La roca, procedente de Marte expulsada por el impacto de un asteroide millones de años antes, vagó por el espacio y cayó en la Antártida hace 13.000 años, contenía en su interior estructuras que, vistas al microscopio electrónico, parecían fósiles segmentados, similares a bacterias terrestres, pero de tamaño nanométrico. Se hallaron además hidrocarburos policíclicos, productos orgánicos de descomposición y cristales de magnetita con formas perfectas que en la Tierra se asocian a procesos biológicos. El hallazgo provocó una conmoción internacional y abrió un intenso debate: ¿vida en Marte o estructuras abióticas formadas por procesos geológicos? La controversia continúa, aunque investigaciones más recientes en 2020, con instrumentos más precisos, confirman la presencia de materia orgánica con nitrógeno, lo que aumenta año con año la probabilidad de un origen biológico. Fue el primer artefacto físico que sembró la duda sobre si estamos solos, y fue preservado por el hielo antártico. La física moderna también ha encontrado fenómenos en la Antártida que desafían nuestra comprensión del universo. En el Polo Sur opera un observatorio de neutrinos, un proyecto que no es un telescopio convencional, sino un kilómetro cúbico de hielo atravesado por hileras que contienen 5.000 sensores ópticos, enterrados hasta una profundidad de 2 kilómetros. El hielo actúa como un filtro transparente ideal que reduce las interferencias y permite detectar neutrinos, partículas sin carga, casi sin masa, que atraviesan la materia con facilidad. Cuando, por casualidad entre billones, una de ellas choca con un átomo de hielo y provoca un destello de radiación Cherenkov, un resplandor azulado. En los años 2016 y 2018, el experimento ANITA, que suspendió antenas desde globos estratosféricos sobre la Antártida, registró algo increíble: flujos de neutrinos de energía ultra rápida, neutrinos tau que parecían venir desde abajo, desde la Tierra hacia arriba. Según el modelo estándar de la física, la Tierra debería ser opaca a neutrinos de tan alta energía. Con esas energías el globo haría de pared de plomo y los detendría. Sin embargo, los detectores observaron partículas emergiendo del hielo antártico como una fuente, lo que sugiere dos posibles interpretaciones. O bien el modelo físico necesita una revisión fundamental, o bien algo dentro de la Tierra, quizá justo debajo de la capa de hielo, está generando o transformando esas partículas. Se han propuesto hipótesis que van desde la desintegración de materia oscura superpesada en el núcleo terrestre hasta la existencia de un cuarto tipo de neutrino estéril que atraviesa la materia y vuelve a transformarse. Es una anomalía científica real que aún no encuentra explicación. En expediciones a bordo del buque de investigación Polarstern en 2017 y 2020, se perforaron sedimentos en el fondo del mar de Amundsen, frente a la costa de la Antártida Occidental. Los núcleos extraídos, que se hundieron rápidamente unos 30 metros en los sedimentos, parecían a simple vista barro común. Sin embargo, al someterlos a tomografía computarizada, los científicos hallaron lo inesperado. En núcleos estimados en 90 millones de años del Cretácico Medio, apareció una densa red de raíces, granos de polen, esporas y restos de plantas con flor. No se trataba de tundra ni de matorrales. Los análisis indicaron restos de bosques templados, húmedos y pantanosos, semejantes a los que hoy existen en Nueva Zelanda o la Patagonia.
La reconstrucción climática arrojó cifras asombrosas. Hace 90 millones de años, a apenas 900 kilómetros del Polo Sur, la temperatura media anual era de 12 grados centígrados. En verano ascendía hasta 20 grados o más y las aguas de los ríos se calentaban hasta 25 grados. Allí no había hielo, crecían bosques, corrían ríos templados y probablemente vagaban dinosaurios adaptados a la noche polar, porque la inclinación del eje terrestre era la misma que hoy. Surge la duda biológica. ¿Cómo sobrevivían las plantas a un cuarto del año sin luz solar? Un descubrimiento más reciente, de 2023, mostró que la última glaciación de la Antártida se produjo de manera geológicamente instantánea. El continente se congeló muy rápido cuando se abrió el pasaje de Drake y nació la corriente circumpolar que aisló el calor. Es una advertencia. El clima puede cambiar de forma catastrófica y veloz. En 2019, los sismólogos que instalaron sensores en la plataforma de hielo Ross, del tamaño de Francia, captaron un sonido estremecedor. El hielo cantaba, un zumbido continuo de baja frecuencia, provocado por el viento al desplazarse sobre las dunas de nieve, hace vibrar la plataforma como la membrana de un tambor gigante. La frecuencia de ese canto varía cuando el hielo comienza a derretirse, y los científicos hoy lo escuchan como una señal de alarma para predecir fracturas y colapsos. El glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental, ha sido apodado el glaciar del juicio final. Actúa como tapón que retiene una masa de hielo que podría elevar el nivel del mar en 3 metros. En 2020, un robot llamado Isefin, introducido por un taladro de 600 metros bajo el glaciar, captó imágenes inquietantes. Agua oceánica relativamente cálida erosiona la base del hielo creando cavernas y grietas enormes. El glaciar resiste con sus últimas fuerzas. Su colapso es cuestión de décadas, no de siglos. En la isla Ross se encuentra el volcán activo más austral del mundo, el monte Erebus, cuyo cráter conserva un lago de lava abierto, uno de los pocos que existen en el planeta. Pero Erebus es singular también por arrojar oro. Los gases que emanan contienen micropartículas metálicas de oro. Los cálculos científicos indican que el volcán libera alrededor de unos 80 gramos de oro puro por día. Esa polvareda dorada se deposita sobre la nieve a cientos de kilómetros, aunque las condiciones antárticas hacen imposible su extracción económica. La historia de descubrimientos en la Antártida no estaría completa sin mencionar la gran operación militar estadounidense de 1946 conocida como High Jump, compuesta por una flota de 13 barcos y unos 4.700 efectivos. Aunque el motivo oficial era entrenamiento y exploración, la retirada apresurada tras 2 meses, las pérdidas de aeronaves y documentos desclasificados sugieren que la expedición encontró zonas termales y oasis libres de hielo, como el oasis de Bunger, donde había lagos templados sobre los cuales los pilotos podían aterrizar. Esto confirmó que la Antártida alberga puntos geotérmicos que podrían sostener vida en superficie. La Antártida, por tanto, es mucho más que un continente helado. Es una advertencia, una máquina del tiempo y una caja fuerte del apocalipsis al mismo tiempo. Los hallazgos de los últimos años, las montañas fantasma de Gamburtsev, lagos subglaciales con ADN ajeno, meteoritos con indicios de vida marciana, pozos gravitatorios, fuentes de neutrinos inexplicables y glaciares que se derriten, nos muestran cuán poco sabemos de nuestro propio hogar. Habíamos creído que habíamos explorado la Tierra en su totalidad, cuando en realidad apenas arañamos la superficie. Los grandes secretos permanecen bajo cientos de atmósferas de presión, en la oscuridad eterna y el frío absoluto. Los científicos siguen perforando, los satélites continúan escaneando y cada nuevo terabit de datos resulta más asombroso y perturbador que el anterior. ¿Qué más guarda ese silencio blanco? Virus antiguos sin vacuna conocida, respuestas a la pregunta sobre el origen de la vida o mecanismos que regulan el clima futuro del planeta. El hielo es un custodio fiable, pero no es eterno. Se derrite. Con cada metro que retrocede, aprenderemos cosas más inquietantes y maravillosas. La Antártida calla, pero su silencio se vuelve más elocuente cada año. Miramos al hielo y el hielo nos devuelve la mirada, fría, antigua y absolutamente indiferente al destino de la humanidad.
La historia de los descubrimientos antárticos apenas comienza, y quizá el hallazgo que lo cambie todo aguarde ya la próxima temporada de perforaciones.